Buenos días a todos. Soy Alexandra Chaguán, líder en marketing de BDO en Venezuela. Sean todos bienvenidos. Es un honor para nosotros contar con su presencia y participación. En este webinar Fiscal Contable, donde abordaremos temas de interés en nuestro ámbito, efectos contables de la dolarización en Venezuela, el siguiente es declaración estimada de rentas, y el tercero, aporte al Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación. Estos temas van a ser desarrollados por 3 socios de nuestra firma BDO Martínez Perales y Asociados: el señor Rodri Lares, la señora Iraima Núñez y el señor Miguel Romero, respectivamente. El señor Rodri Lares, socio de BSO Outsourcing, licenciado en Contaduría Pública con más de 15 años de experiencia en las siguientes áreas: de consultoría, de gestión, evaluación del proceso contable administrativo y control interno, realizada en firmas internacionales de auditoría. Forma parte de BDO desde julio del 2019. La señora Iraima Núñez, socia de impuesto, licenciada en Contaduría Pública con especializaciones en Derecho Tributario, con más de 30 años en el área de impuestos, de los cuales 24 años de experiencia como funcionaria en el Servicio Nacional Integrado Aduanero y Tributario SENAT. Forma parte de BDO desde mayo del 2018. El siguiente, Miguel Romero, socio de impuestos, licenciado en Administración con especializaciones en Finanzas y Derecho Tributario, de 26 años de experiencia en el área tributaria, con más de 17 años en el desarrollo de la práctica de asesoría tributaria en firma de contadores públicos reconocida. Forma parte de nuestro grupo desde octubre del 2018. Al final de las 3 ponencias habrá un espacio de preguntas y respuestas. En él tendremos la oportunidad de aclarar las dudas que tengan ahora y que surjan más tarde, y que no hayan sido disipadas con las explicaciones ofrecidas. Ahora doy la palabra al señor Rodri Lares con el primer tema. Bienvenido, Rodri. Primeramente, agradecer a Dios nuestra participación en este evento, por estar aquí, estar sanos y deseando que todo aquel que esté padeciendo esta terrible enfermedad logre superarla. Quiero agradecer a los participantes, clientes y allegados que se han tomado un tiempo para recibir esta información que consideramos que es de importancia para sus empresas. Me complace en esta mañana compartir este espacio de tiempo con 2 profesionales de la talla de Miguel Romero, Iraima Núñez y Miguel Romero, quienes son especialistas en materia fiscal y esperamos que toda esta información que le vamos a proporcionar sea de gran utilidad para ustedes. Esta va a ser una iniciativa, este webinar será uno de los primeros, el primero que estamos haciendo y será el primero de muchos que estaremos llevándole, además de nuestra interacción a través de los boletines profesionales y nuestros canales de Instagram y con nuestro canal de YouTube, de información de actualidad, información que nos va a permitir recibir algunas orientaciones con respecto a lo que esté en un momento determinado ocurriendo en el país. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el tema. Somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños, el efecto de la dolarización espontánea en Venezuela sobre la información financiera. Yo soy Rodri Lares, socio de Business Services Outsourcing, y espero que esta actividad les deje mucho provecho para su desempeño profesional. Durante este periodo de tiempo vamos a estar repasando un panorama general de la situación en el país. Vamos a tocar el tema de la dolarización espontánea versus la moneda funcional en bolívares, la información financiera útil, la importancia, el objetivo principal de las normas internacionales de información financiera, la estrategia para volver a lo básico, un marco normativo de actuación, el análisis de la moneda funcional y algunas implicaciones en cambio de la moneda funcional. Vamos a arrancar hablando un poco acerca del panorama general. Venezuela, bueno, como por todo es sabido, tenemos más de 3 años continuos de hiperinflación. Veníamos de un proceso de inflacionario y luego se convirtió en hiperinflación.
Hemos tenido últimamente, los últimos años, mega devaluaciones constantes. Hemos vivido dos procesos de reconversión monetaria en menos de 15 años. Se siente en el ambiente que posiblemente haya una tercera reconversión próximamente. Hay una alta distorsión económica generalizada, desde las pequeñas y medianas empresas hasta las situaciones cotidianas. Al parquero que te cuida el vehículo ya te pide $1 y no te pide lo que tú pudieras considerar que cueste ese servicio. La desaparición del billete físico, estamos en una transición a lo que se ha denominado una economía digital. Vamos a ver cuánto tarda o cuánto dura, digamos, ese proceso. La búsqueda de respaldo en una o varias monedas fuertes, físicas y no físicas, que no dependen de la política económica del país. Se ha generalizado, bueno, el uso en este caso, de los medios digitales, el pago móvil, todo lo que tenga que ver cuentas Zelle, cuentas PayPal, que han entrado a tener un rol dentro de la economía venezolana. Una dolarización espontánea, bueno, los especialistas hablan de una aproximado de un 68, un 70% de las transacciones en los últimos años se ha venido haciendo en otra moneda. La economía se mueve espontáneamente hacia una moneda sana. Debemos aclarar que no estamos en presencia de una dolarización formal, sino que, digamos, una dolarización formal promovida por el Estado. Estamos hablando de una dolarización espontánea porque los actores económicos se han ido moviendo hacia una cierta estabilidad o un refugio, una moneda que les permita cuidarse, digamos, respaldarse y poder seguir operando en la economía. Hay un incremento en el uso de criptomonedas. Bueno, Venezuela es uno de los países que últimamente ha estado punteando pues, en lo que al uso de las criptomonedas se refiere, y las autoridades anuncian la digitalización total de la economía. Básicamente hay algunos otros elementos que pudiéramos mencionar acá, pero nosotros nos vamos a remitir simplemente a estos para resaltar los aspectos que para esta presentación, que por supuesto es un tema de mucha mayor complejidad, de mucho mayor investigación técnica, lleva el abordar este tema. La dolarización espontánea versus la moneda funcional. Bueno, fíjense, dado este movimiento que los actores económicos en Venezuela se han ido moviendo hacia la estabilidad mediante una moneda sana, ha llevado como consecuencia de que, como la mayoría, digamos un porcentaje alto de empresas en Venezuela cuya moneda funcional es el bolívar, ¿okay? Al entrar en esa dualidad de monedas, estamos hablando del uso del dólar, estamos hablando del uso del euro, estamos hablando del uso del peso colombiano en el occidente, estamos hablando de monedas, de criptomonedas. Entonces, existe una situación que dificulta el análisis y comprensión de los estados financieros, desbordamiento de dígitos a nivel de sistema, producto pues de las continuas devaluaciones, pérdida de utilidad de los estados financieros para tomar decisiones, no presenta el actual entorno económico de la compañía. Esta situación, estas multimonedas, generan dentro de lo que es la información financiera de la compañía esa pérdida de utilidad. No mide adecuadamente el desempeño, el resultado de los flujos efectivos de la compañía, y se imposibilita la utilización de mercado foráneo para la comparabilidad de las empresas. Claro, aquí tenemos un inconveniente que ya veníamos presentando antes de toda esta hecatombe económica, era que el tema inflacionario siempre era un tema que nos hacía, con respecto a empresas comparables, digamos, un poco difícil el análisis en materia de precios de transferencia. Pues ahora este tema de la dualidad de monedas complica mucho más el tema ahora. Hay pérdida de confiabilidad en los reportes a entes gubernamentales. Lamentablemente hemos estado estamos sufriendo una especie de informalidad, es decir, muchas empresas, actores económicos están pasándose de la formalidad de presentar sus estados financieros de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Venezuela, PENDIN, la contabilidad o la contabilidad parcial de algunos temas, de algunas partidas, pero hay contabilidad que no se está presentando, producto pues de la dualidad de moneda.
Y eso me retrotrae a aquel debate que se presentó en Venezuela cuando estábamos en la universidad y se dio el tema de la incorporación de un factor económico que estaba afectando las cifras y que encontró en Venezuela una resistencia bastante importante, que era el tema del ajuste por inflación. En aquella oportunidad hacíamos o estudiábamos estas reflexiones del licenciado Humberto Murrieta Neocochea, el presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad y el presidente del Colegio de Contadores Públicos o de la Asociación de Contadores Públicos Mexicanos, el cual decía que el corazón de cualquier sistema democrático es la contabilización. Junto con la libertad de prensa, el libre flujo de datos de información financiera veraces es una de las más efectivas defensas contra el abuso y la incompetencia. Si una información financiera fidedigna, no existe un método válido para medir la eficiencia. La maquinaria del crédito y de la inversión local e internacional se derrumbaría. El sistema tributario se desintegraría. Las administraciones de las empresas no podrían controlar los vastos complejos industriales. Las disputas laborales no podrían encontrar una solución racional. Las políticas fiscales del gobierno caerían en el vacío. Y las reglamentaciones gubernamentales respecto a empresas de servicios públicos y otras a las cuales existe gran interés público serían imposibles. Lamentablemente, la situación provocada por esta situación de crisis económica, crisis política y la búsqueda de una estabilidad ha generado que, como les mencionaba en la lámina anterior, estemos cayendo en una especie de terreno de informalidad en algunas empresas. Un poco lo que estamos buscando con esta reflexión de la moneda funcional es tratar de rescatar el tema de la importancia de lo que es la información financiera en la economía. Y nosotros, cada vez que estudiamos este tema, tenemos que también retrotraernos al objetivo principal de las normas internacionales de información financiera. Nosotros venimos de un proceso de convergencia a norma internacional, que no es otra cosa que estandarizar nuestro sistema de contabilidad a estándares mundiales de contabilización. Ese objetivo de las normas no es otro que desarrollar buscando el interés público un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad. Y es importante resaltar alta calidad, comprensible y de cumplimiento obligatorio, que requieren información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otra información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. Ese es el objetivo principal de la norma y es nuestro principal, objetivo a la hora de resaltar el tema que estamos viendo esta mañana. El recuperar, en el caso de la contabilidad, por un lado el tema de estabilidad y por el otro lado el tema de la confiabilidad en la contabilidad y el prestigio, en este caso, de la profesión. Esto se traduce simplemente en una estrategia para volver a lo básico. Es volver a nuestros orígenes, volver a lo que la contabilidad básica que nos enseñan en las universidades nos demanda. A continuación, consideramos oportuno revisar lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la unidad de cuenta, evaluar la moneda funcional. ¿Qué está pasando en las compañías? ¿Realmente estamos en moneda funcional bolívares? ¿Estamos en moneda funcional euro? ¿O estamos en moneda funcional dólar? ¿O estamos en moneda funcional yuan? Son reflexiones que los contadores debemos hacer si estamos padeciendo esta situación de la dualidad monetaria. Calcular internamente en cada empresa la variación de los precios de los bienes y servicios necesarios para su proceso productivo. Eso es un análisis interno que tiene que hacer cada compañía. Mantener en revisión constante la estructura de costo de los bienes y de los servicios, reduciendo al máximo el impacto de la inflación general en los precios de venta. Incrementar la participación en el mercado, promover la competencia, la calidad de los productos y los servicios prestados. Innovar constantemente, producir más y producir mejor. Ser eficientes en el uso de los recursos. Recientemente en una visita que estábamos en un cliente, precisamente hablando de este tema, de las fiscalizaciones y la importancia de recuperar la utilidad de los estados financieros, el cliente nos comentaba que su objeto social básicamente era la fabricación de un producto o de unos productos que eran, desde el punto de vista importado, eran mucho más económicos que los que él estaba fabricando.
La preocupación de él era encontrar un mecanismo para ser más eficientes y poder determinar que, digamos, poder entrar a competir con un producto que es importado, le requería a él, pues entonces, de alguna manera, formalizar, ser mucho más formal en cuanto a los registros contables, en cuanto a los temas de los deberes formales tributarios y ser mucho más eficiente en la producción. Básicamente, en esa conversación surgió mucho de esta presentación y los temas que se van a conversar hoy. Ese esquema de trabajo para efectos de esta presentación solamente vamos a ver el esquema del análisis, el punto 1, el análisis de la moneda funcional. ¿Por qué? Bueno, básicamente, digamos, el paso número 1. Vamos a revisar si en verdad estamos en moneda funcional bolívar, de acuerdo con el entorno económico que estamos viviendo ya una vez expuesto. El marco normativo. Nosotros en Venezuela tenemos unos principios contables generalmente aceptados que digamos, son denominados en Venezuela BENIF, ¿okay? Específicamente la norma NIF 21 para efectos de las grandes compañías y la sección 30 de la BENIF para pequeñas y medianas empresas. ¿Okay? Entonces, ese sería nuestro marco normativo sobre el cual vamos a trabajar para efectos de buscar en esas normas cuáles son los criterios necesarios para definir muy bien si la moneda funcional que tenemos actualmente en nuestra contabilidad es la moneda funcional que actualmente impera en el entorno económico de la compañía. Debemos aclarar también lo siguiente: en Venezuela y en muchos países hay monedas de curso legal, hay moneda funcional a efectos de principios contables y hay monedas de presentación. No podemos confundir moneda de curso legal con moneda funcional. La moneda de curso legal en Venezuela es y seguirá siendo hasta que ocurra un cambio constitucional o de otra especie, pues entonces seguirá siendo el bolívar. Por allí se habla de un bolívar digital, se habla del petro, se habla de economía digital. Bueno, eso, digamos, es una especie de laberinto en el que estamos incursos y hay que, de alguna manera, este tema lo que busca es aportar a ese debate para poder salir airosos de este laberinto económico político que tenemos en Venezuela. Entonces, la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, normalmente aquel en el que éste genera y emplea efectivo. Y, por supuesto, la moneda de presentación y cualquier otra moneda distinta a la moneda funcional que se utilice para presentar los estados financieros. ¿Qué implica el análisis de la moneda funcional? Rápidamente, el entorno económico principal en el que opera la entidad normalmente es aquel en que ésta genera y emplea su efectivo. Es lo que señala la norma, son los criterios, son los elementos que hay que buscar allí para hacer los análisis. Las normas internacionales, por ser principios o normas creadas en base a principios, exigen y demandan un criterio contable. ¿Okay? Entonces, ese criterio contable digamos, basa o parte de las directrices que la NIF 21 establece como, bueno, determinar si la moneda que influye fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios es la moneda que actualmente estamos utilizando. Si la moneda del país cuya fuerza competitiva y regulaciones determinen fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. Si la moneda que influye fundamentalmente los costos de la mano de obra, de los materiales y otros costos pueden producir los bienes o suministros y servicios. Es decir, la situación para la evaluación no significa que simplemente el hecho de facturar en dólares ya me dice que es mi moneda funcional. Tampoco quiere decir que si yo fijo mis nóminas en dólares ya esa es mi moneda funcional. Es un análisis integral que implica, entre otras cosas, estos factores, adicionalmente a dos factores adicionales, el tema del tipo de moneda sobre el cual se está obteniendo financiamientos actualmente y, digamos, el tema del refugio o del ahorro o digamos, el mantenimiento del patrimonio de las compañías que, bueno, en muchos casos ya es trasladado a una moneda mayor, digamos, una moneda más fuerte. Okay, entonces, el análisis de la moneda funcional no es un simple análisis de una sola área. Son, de acuerdo con lo que nosotros visualizamos, ese análisis implica tres grandes áreas. Esas tres grandes áreas son el análisis, por supuesto, de la aplicación de principios contables y financieros, ¿okay?
tomando en cuenta los factores que acabamos de mencionar y que están referidos a lo que establece la NIC 21 sobre lo que es moneda funcional, el impacto fiscal, que es muy importante y esa es, digamos, la fuerza que tiene y digamos, la ventaja de tener hoy con nosotros en nuestra compañía dos grandes tributaristas para nosotros poder visualizar un análisis funcional también en el área fiscal. Y, por supuesto, una tercera área que es fundamental, que es la adaptación tecnológica. No podemos, digamos, pasearnos por un análisis de esta profundidad sin tomar en cuenta qué efectos va a tener esto a nivel de sistemas. Ya conversábamos sobre el desbordamiento de dígitos, lo que actualmente están viviendo muchas empresas de casas de software, incluidos SAP o Oracle, todas estas, digamos, en grandes empresas que proporcionan sistemas contables. Bueno, están viviendo un desbordamiento de dígitos y, bueno, han tenido también que participar y de hecho se dan entrenamientos donde el análisis funcional tiene que ver también con el tema de sistema. Luego de medir esos tres grandes áreas o esos impactos que se van a tener en esas tres grandes áreas, se basa en el juicio profesional del contador público y se llega a tomar la decisión. Por supuesto, tiene que ser una decisión consensuada con la alta gerencia de la compañía para, una vez medido todos estos efectos, pues llegar a la conclusión de cambiar o no la moneda funcional de la compañía. Una vez que se ha hecho ese análisis y ya se ha llegado a la conclusión, una vez que se haya documentado muy bien todos los elementos que me llevaron a llegar a esa conclusión del cambio de la moneda funcional, pues por supuesto el panorama de la moneda funcional es distinto al bolívar, es decir, ya nosotros no estaríamos hablando de moneda bolívar como moneda funcional. La aplicación se hará de manera prospectiva, pero realizando los ajustes necesarios para garantizar la información comparativa. Es un principio contable que debe seguirse y en el caso del cambio de la moneda funcional se debe respetar. El bolívar pasa a ser moneda extranjera dentro de lo que actualmente tenemos en la contabilidad, es que nuestra moneda funcional es el bolívar y la moneda extranjera es cualquier otra moneda, llámase dólar, euro, yuanes, etc. ¿Okay? En el caso de un cambio de moneda funcional, por supuesto el bolívar pasa a ser moneda extranjera junto con el euro, junto con el yuan. Y si la moneda funcional es euro, pues entonces lo que es dólar, bolívar y yuan serán la moneda extranjera. Los diferenciales cambiarios serán determinados por la posición monetaria en moneda extranjera, incluyendo el bolívar. La contabilidad seguirá siendo estatutaria en bolívares. Por supuesto que tenemos que recordar que tenemos un cuerpo normativo que nos obliga a llevar nuestra contabilidad en bolívares a efectos estatutarios y a efectos fiscales. Las obligaciones fiscales se siguen determinando en bolívares. El sistema administrativo contable debe ser adaptado para realizar los cambios de moneda funcional, ya lo comenté. Tiene que ser un proceso que incorpore esa área, porque esa evaluación también hay que hacer. Medición de los ingresos, costos y gastos se harán de manera más eficiente. Por supuesto que al cambiar la estructura contable, todo lo que andamos buscando a nivel de presentación de estado financiero es cierta estabilidad. Mayor razonabilidad y comparabilidad en los estados financieros y, bueno, se revive el tema fundamental para cualquier negocio, que es la planificación financiera y, sobre todo, la planificación tributaria o fiscal del año. Es decir, las reglas de juego claras, estables para poder, dentro del marco normativo, finalizar un ejercicio económico de manera positiva para la compañía y para los dueños, los accionistas de la misma. ¿Okay? Ese es mi aporte a este webinar. Les voy a agradecer, les doy las gracias por la atención prestada. Y de inmediato voy a cederle la palabra. Bueno, ahí están nuestras redes sociales, nuestro correo, nuestro teléfono para consultas y cualquier tipo de asesoría en esta materia del análisis de la moneda funcional. Entonces, a continuación voy a dejarlo con el licenciado la licenciada Iraima Núñez, quien estará reflexionando acerca de la declaración estimada de renta. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Bien, buenos días tengan todos.
Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado a través de las redes de este webinar que con muchísimo gusto estaremos impartiendo en esta mañana a nuestros clientes relacionados y a todo el público afín que se ha incorporado a esta actividad. Como ya les había indicado mis compañeros anteriores, mi nombre es Iraima Núñez, soy la socia de impuestos de BDO Martínez Perales Asociados en Valencia. Voy a conversar un poco de la declaración estimada de rentas. Sabemos que la declaración estimada de rentas es un impuesto anticipado. Bien, la declaración estimada de rentas es un impuesto anticipado, el cual tiene una base legal que conforma todo lo que se indica a través del tiempo de este tipo de impuesto anticipado, el cual es rebajable o deducible del impuesto definitivo del contribuyente cuando vaya a realizar el término de su ejercicio fiscal y realizar su declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Los antecedentes están planteados tanto en la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente como en su reglamento y otras providencias que, concatenadas con las anteriores, conforman la base legal para amparar la obligación de poder realizar este tipo de declaración estimada. Es un deber formal tipificado del Código Orgánico Tributario y pudiéramos estar hoy día en la disyuntiva de que si los sujetos pasivos especiales deben de presentar o no esta declaración estimada, de acuerdo a lo que establece el calendario de sujetos pasivos especiales para las obligaciones tributarias que deben de cumplir durante el ejercicio 2021 o no. El Código Orgánico Tributario, que es nuestra ley rectora en materia tributaria, la providencia administrativa que regula las obligaciones de los sujetos pasivos especiales para el 2021, el decreto constituyente, muy importante para esta disertación de hoy, que regula el régimen temporal de pagos de anticipo, tanto de impuestos sobre la renta como de IVA, y el cual está vigente desde el 1 de septiembre de 2018. La Ley de Impuestos sobre la Renta vigente, la providencia que regula el plazo y pago de las porciones, el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aún vigente. Bien, entonces nos vamos a pasear por todo lo que son los antecedentes. El artículo 80 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su desarrollo del articulado, establece que el Ejecutivo Nacional podrá establecer que ciertas categorías de contribuyentes deban presentar una declaración estimada de su renta. Esto significa que aquel contribuyente que en su año inmediato anterior haya obtenido un enriquecimiento neto mayor a 1.500 unidades tributarias deberá presentar esa declaración estimada de renta en el año presente. Ejemplo, si estamos hablando del año 2021, una declaración estimada del año 2021, el contribuyente toma como base el año 2020, siempre y cuando el enriquecimiento neto que él haya obtenido haya sido superior a las 1.500. Estamos hablando de 2.250.000. Creo que cualquiera ya es contribuyente obligado a presentar la declaración estimada. No obstante, el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta hace una diferencia de cuáles son aquellas personas jurídicas que, a pesar de pasar de las 1.500 unidades tributarias, no estarían obligadas a realizar la declaración estimada, y incluye dentro de este concepto las actividades que realicen aquellos contribuyentes que desarrollen actividades de mina, hidrocarburos y conexas. También establece el propio reglamento que las personas naturales que obtengan ingresos solo y exclusivamente por sueldos y salarios no están obligadas a hacer declaración estimada de impuestos sobre la renta, salvo que estas personas naturales realicen actividades concernientes y obtengan ingresos concernientes a arrendamiento, actividades profesionales, servicios prestados, entre otros. Y los sujetos pasivos especiales tampoco estarían obligados a presentar la declaración estimada de renta, por lo que establece el decreto constituyente que más adelante vamos a ver. Y el monto sobre el cual se hace esa declaración estimada es el 80% de ese enriquecimiento neto gravable. Esto no hay ningún problema porque ya como está todo sistematizado, ya el portal fiscal del CENIA trae dentro de todo su conglomerado todos y cada uno de los montos que deberían estar declarando los contribuyentes obligados a presentar la declaración estimada. El artículo 164 del reglamento establece que el impuesto que se cause dentro de esa declaración estimada
solo se tomará como parte de pago el 75% del mismo y este deberá dividirse en 6 porciones iguales consecutivas y de montos iguales. Fíjense que hasta 6 porciones, quiere decir que usted la puede pagar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o hasta en 6, pero más de allí no puede. Se debe presentar dentro de la segunda quincena del sexto mes de su ejercicio económico. Si su ejercicio es fiscal, es decir, que terminó el 31 de diciembre, usted deberá presentarlo a partir de la segunda quincena del mes de junio. Pero si su ejercicio es económico, tendrá que tomar en cuenta el sexto mes después del cierre de su ejercicio, que en este caso comenzaría en determinado mes del año y culminaría 12 meses después. Esto, como ya les indiqué, se puede pagar dentro de 6 porciones, las cuales deben ser iguales montos de manera consecutiva y única y con porciones exactas. Pues si existiera una diferencia en las porciones, se toma todas esas diferencias, se suman a la primera y se presentan con la primera para que luego el resto de las porciones quede exactamente igual. Y ahora la gran pregunta, ¿deben los sujetos pasivos, por ser un deber formal, cumplir con la obligación de presentar la declaración estimada de rentas para el ejercicio 2021? Una importante pregunta para un desarrollo legal que la norma configura para poder puntualizar el por qué el contribuyente especial no está obligado a presentar esa declaración estimada para este ejercicio 2021. Fíjese, en el año 2020 fue publicado el calendario de sujetos pasivos especiales. Como ya les había indicado, cumple con todas las formalidades referentes a los pagos que debe realizar el contribuyente especial durante el año 2021. Señala todos y cada uno de los impuestos a los cuales él está obligado. Anteriormente, el régimen de anticipos de impuestos sobre la renta se presentaba semanalmente, porque así comenzó desde el 1 de septiembre de 2018. Sin embargo, esto estuvo vigente hasta agosto de 2020, porque a partir de septiembre de 2020 se cambió de semanal a quincenal y sigue apareciendo los anticipos. Pero lo que nos llama más poderosamente la atención es que también aparece como obligatorio la presentación de la declaración estimada de renta, de acuerdo a lo que establece el artículo 156 del reglamento que ya vimos anteriormente. Y nos llama poderosamente la atención porque aún vemos también que el calendario plantea todas las fechas en que estas porciones deben de estar siendo canceladas. Inclusive allí se muestra, como son los sujetos pasivos especiales por el terminal del RIF, la obligación de presentar la declaración estimada en los tiempos. Ya de hecho ya se cumplieron todos los lapsos porque hoy es 17 y el último día era el 15, como lo vemos en el calendario. Sin embargo, no podemos desconocer lo que trae el decreto constituyente del 21 de agosto de 2018, que aún sigue vigente. Este decreto constituyente estableció desde esta fecha el régimen temporal de pago de anticipo de impuesto al valor agregado de impuestos sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales. Y en su artículo 6 indicó un parámetro que oscila entre el 0,5% y el 2% de los ingresos brutos que obtengan los contribuyentes especiales, de acuerdo a las declaraciones de impuesto al valor agregado. Es allí donde está la base de cálculo para este impuesto. No obstante, en el artículo 8, el propio decreto constituyente estableció que una alícuota del 2% para las empresas que se dediquen a las actividades de seguro y bancarios y un 1% para el resto de los contribuyentes especiales. Indica el propio decreto constituyente en su artículo 12 que él estará vigente hasta su derogatoria. No obstante, entró en vigencia el 1 de septiembre y aún no ha sido derogado. Aunado a ello, el propio artículo 15 del decreto constituyente establece que el régimen de anticipo de impuestos sobre la renta del 1 y del 2% viene a sustituir las disposiciones contenidas en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta referente a la declaración estimada y quedó básicamente anulada la declaración estimada única y exclusivamente para los contribuyentes especiales. Fíjense algo que es importante destacar. Cuando eso entró en vigencia el 1 de septiembre de 2018, muchos contribuyentes especiales ya habían presentado su declaración estimada de renta del año
2018 en base a la declaración del 2017. No obstante, fueron anuladas todas las porciones a partir de a partir de septiembre de 2018 hasta diciembre de 2018. Esto quiere decir que el propio CENIAT, a través del portal, reconoció que el anticipo sustituyó la declaración estimada. Por eso no podemos entender cómo hoy planan un nuevo calendario con la obligatoriedad de presentar las declaraciones estimadas. Por allí decían muchos conocedores de la materia que pudiera ser, no se dio cuenta el CENIAT. No lo creo, porque esto tiene mucho carácter de reserva legal y también mucho carácter tributario como para ser desconocido por el CENIAT. Otro es que es solamente para las personas naturales, ya que las personas que sean especiales, las personas naturales, muchas de ellas no realizan declaraciones de IVA y por tanto no están pagando el anticipo. Así no está manifestado dentro del articulado del decreto constituyente. Y otros indican de que, era a ver si podían anticipar, porque en el artículo 154 del reglamento, en concatenación con el 164, indican que algunos contribuyentes pudieran adelantar declaración estimada cuando tengan un ingreso más alto de lo que ellos habían planificado. Pudiera, pero es voluntad del contribuyente, no es por exigencia de la administración. Y es por ello que entramos a conocer lo que establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 270, cuando los actos administrativos son nulos de nulidad absoluta, cuando así estén expresamente determinados por una norma constitucional o sean violatorios de una norma constitucional. La Providencia Administrativa 78, que clarifica el calendario de sujetos pasivos especiales, es una norma que viola el decreto constituyente que es supraconstitucional. La norma, la providencia emanada del Servicio Nacional Aduanero y Tributario CENIAT es una norma sublegal y por ende, si ella colide con lo que establece el decreto constituyente, entonces estamos en presencia de que si la administración tributaria hace la pretensión de verificar o fiscalizar a cualquier contribuyente exigiendo la presentación de la declaración estimada de sus respectivos anticipos, allí ese acto sería nulo de nulidad absoluta. Así lo recoge el artículo 270 del Código y así está expresamente señalado en todo el articulado de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando indica que acuérdense que podemos utilizarla de manera supletoria y por analogía de acuerdo a lo que establece el artículo 1 y el artículo 7 del Código Orgánico Tributario. Cuando dos normas coliden, debe prevalecer la de mayor jerarquía y ningún acto administrativo puede violar lo establecido en un acto o en un instrumento de mayor jerarquía que tenga carácter superior, más como lo es el decreto constituyente, que como les dije anteriormente, tiene un carácter supraconstitucional. Se debe respetar la jerarquía de las leyes de acuerdo a la pirámide de Kelsen y el acto puede considerarse nulo de nulidad absoluta cuando sea así expresamente señalado, lo repite la LOPA, y los vicios que pudieran llegar a producirse de acuerdo a este acto lo hará nulo de nulidad absoluta, o si ese acto puede ser corregido por la administración, porque no podemos obviar de que la administración tributaria por principio tiene la autotutela, que es la forma como ella puede corregir sus propios actos, haciéndolo anulable y pudiendo que el vicio afecte solo una parte del acto administrativo, quedando el resto del acto que no esté directamente vinculado con el mismo de plena validez. Entonces, podemos considerar que si la administración juega a realizar a un contribuyente determinado llamado especial una acción que vaya en detrimento de su derecho de poder obviar la presentación de la declaración estimada de renta, el contribuyente está en el derecho de buscar asistencia jurídica adecuada para considerar ese acto administrativo nulo de nulidad absoluta. Y el mismo puede ser interpuesto en cualquier momento porque se trata de un acto meramente de derecho. Y un acto nulo, de acuerdo a lo que establece el derecho positivo, puede ser solicitado su nulidad en cualquier momento de la causa.
puede ejercer esta nulidad a través de un escrito motivado a la Administración Tributaria, la cual indicará dentro de lo que establece el artículo 163 todas las formas y maneras para presentar ese escrito. La administración tiene 30 días para responder, solo que si vencido ese plazo la administración no responde, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Tributario, podemos entender de que estamos en presencia de un silencio negativo. Esto quiere decir que fue negado al contribuyente. No obstante, el contribuyente tiene en su haber recursos que puede intentar, siempre y cuando estemos hablando de un acto definitivamente firme, puede intentar un recurso jerárquico tributario en la vía administrativa o puede intentar un recurso contencioso tributario en la vía jurisdiccional. También es aplicable aquí el amparo tributario, porque en cualquier momento el amparo tributario puede ayudar al contribuyente y protegerlo cuando se siente lesionado en su derecho legítimo y de interés muy particular. Las sanciones que están establecidas en el Código Orgánico Tributario 2020 para este tipo de incumplimientos son altas. Es por eso que el contribuyente especial debe estar atento y buscar asistencia oportuna si llegare a pretender exigirle la declaración estimada, porque si la presenta fuera del lapso, la multa es 100 veces la moneda de mayor valor, de acuerdo a lo que establece el artículo 103 del Código. Pero si no la presenta y la administración se lo exige, va a pretender imputar una multa de 150 veces la moneda de mayor valor que publica el Banco Central. Aunado a que si estamos en presencia de un contribuyente especial, la multa por los ilícitos formales se incrementa en un 200% más, de acuerdo a lo que establece el artículo 108 del Código. Entonces estamos hablando de 300 veces si lo presento fuera de término y 450 veces si lo presento, si no la presento. Y, por supuesto, para el momento del pago de esa multa se utilizará la moneda de mayor valor que estuviera vigente para el momento del pago, de acuerdo al artículo 91. Cuando estamos en presencia de ilícitos materiales, si no llegaran a pagar los anticipos, la multa será el 100% de los anticipos omitidos, de acuerdo al artículo 114, y si los presentan con retraso, la multa será del 0,05% hasta un máximo del 100%, calculado sobre el monto de los anticipos presentados fuera de plazo, de acuerdo al artículo 114 también, y convertidas a la moneda de mayor valor para el momento del pago, de acuerdo al artículo 92 del Código Orgánico Tributario. Ahora bien, para las demás categorías de contribuyentes que no son especiales, es aplicable estas sanciones, tanto formales como materiales, si incumplen, salvo que no es aplicable el artículo 108. Bien, estamos para servirles. Cualquier duda, busquen nuestra asistencia, que le daremos una asistencia legal y fiscal de acuerdo a su solicitud. Muchísimas gracias por su atención. Somos personas ayudando a personas a alcanzar su sueño. Le voy a darle el pase a mi colega y amigo Miguel Romero, quien va a disertar sobre la LOCTI. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Irana, muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Miguel Romero, soy impuesto de O y hablaré de los retos del aporte de la LOCTI. Bueno, en aras del tiempo, mi ponencia dura 25 minutos, pero trataré de resumir al máximo aquellas presentaciones que realmente considero que agregan menos valor para hacer más énfasis en las conclusiones y en las recomendaciones. Primero que nada, el aporte de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en el mes de mayo sufrió un cambio relevante cuando se entró en vigencia la Providencia 015-047, publicada en Gaceta Oficial 42.131. Y bueno, que corrigió el error material de la Providencia 015-029 en cuanto al procedimiento de autoliquidación, declaración, pago y obtención del certificado. Debemos acotar que esta providencia está vigente desde el mismo momento de su publicación. Yo quiero hacer énfasis sobre los ingresos brutos, porque ahí hay una violación del principio de territorialidad y adicionalmente el principio de reserva legal. Es decir, una providencia administrativa quiere violar lo ya estipulado en una norma de mayor jerarquía, al igual que la declaración estimada que acaba de explicar Iraima, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar en la definición de ingresos brutos, principio de territorialidad, ganancias en diferencial cambiario
las exenciones y exoneraciones establecidas para la ley de impuesto a la renta y otros impuestos, tasas y contribuciones. Esta lámina la diré muy resumida porque quiero hacer énfasis solo en el artículo 25 y 26 de la LOCTE, el cual señala: estarán sujetos al aporte las personas jurídicas, entidades privadas y públicas domiciliadas o no en el país que realicen actividades económicas en el territorio nacional y que hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a 6.000 unidades tributarias. Mi énfasis es en que realicen actividades económicas en el territorio nacional. Principio de territorialidad, que en este momento con la Providencia 015-047 se estaría violando, ¿no? La base de la determinación serán los ingresos brutos efectivamente devengados en el ejercicio anterior de cualquier actividad que realicen. Pongo énfasis en ingresos brutos efectivamente devengados porque nuestra interpretación es que esos ingresos, una vez que se causan, están obligados a pagar el aporte, indistintamente que se cobren o no. Ok, hay distintas disposiciones. Desde la vigencia de la LOCTE en 26 de septiembre de 2001, ha sufrido distintas reformas. Yo voy a hacer énfasis en las disposiciones que están vigentes, como lo es el decreto 1411, publicado el 18/12 del 2014, que es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el decreto 8.579, publicado el 8 de noviembre de 2011, que es el reglamento de la LOCTE. Y recientemente la Providencia 015-047, que corrige el error material de la Providencia 015-029, que establece los procedimientos correspondientes a la declaración, autorización y pago de los aportes y el certificado. La primera controversia que entramos es cuando la disposición dice cómo se determinará el tributo. Aunque dice se apoyará en la sumatoria de las casillas 711, 780 y 970, si leemos todo el contenido de la Providencia, básicamente es que determinará en base a esos tres ítems el aporte, o sea, la base imponible del aporte. Esto quiere decir que yo debo tomar de la declaración de impuesto a la renta el ítem 711, correspondiente a las rentas de fuente territorial, el ítem 780, correspondiente a las rentas de fuente extraterritorial, y la casilla 970, correspondiente a las rentas exentas y exoneradas del impuesto a la renta. Esa totalización le aplico la alícuota correspondiente y me daría el aporte que la administración tributaria, que debo aportar a la administración tributaria. Cabe destacar que de autodeterminación hasta ahora la disposición no tiene nada porque prácticamente el FONACYT es quien determina el aporte. Y bueno, amparado en este artículo 3, parágrafo primero y segundo, ¿no? ¿Qué es lo que viola este artículo? Primero que nada, el principio de territorialidad que hemos conversado del artículo 25 y 26 de la LOCTE. El principio de reserva legal tributario señalado en el artículo 3, numeral 1 del Código Orgánico Tributario y el 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, solo las leyes deben definir los elementos del tributo y no una ley y no una disposición de carácter sublegal, ¿no? Y adicionalmente, esa disposición de carácter sublegal viola lo establecido en el artículo 25 y 26, ¿no? Los ingresos brutos exentos y exonerados del impuesto a la renta y otras leyes tributarias, bueno, están contenidos en la misma Providencia 015-047 que deben excluirse. Entonces hay una contradicción en la misma disposición. Pero adicionalmente hay sentencias de los tribunales en los contenciosos tributarios que señalan que deben excluirse tanto los ingresos brutos exentos y exonerados de la ley de impuesto a la renta y de otras leyes del Poder Público Nacional. Y bueno, también es obviamente que está dejando por fuera lo estipulado en los convenios para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, cuando estos convenios señalan que muchos de esos ingresos se encuentran exentos o exonerados del impuesto de la renta. Bueno, este es el proceso operativo de cómo ha sido el registro en la provincia establecido en la Providencia 015-047. Creo que lo más importante acá es decir cuáles son los problemas que se han planteado tanto en el registro, en la autodeterminación,
en los certificados, ¿no? ¿Y cuáles serían las acciones que deberíamos seguir los contribuyentes, ¿no? En primer caso, cuando las empresas están haciendo el registro, muchas veces no le llega el código de acceso y tienen que recurrir al correo recaudación@fonacip para indicar que les manden la clave de acceso. En cuanto a la autodeterminación, no hay autodeterminación, hay una determinación directamente por parte del FONACIP. En cuanto a las limitaciones de pago, ciertamente el FONACIP en algunos casos se ha tardado en determinar la declaración, ¿no? Entonces el contribuyente a veces nos han reportado hasta una semana esperando que el FONACIP le diga. Si el contribuyente, estando en su derecho conforme a la LOCTI, decide presentar dentro del plazo, sería hasta el 30 de junio, los contribuyentes que cierren el 31 de diciembre de 2020, presentar hasta el 30 de junio pudiera quedar el pago extemporáneo o la declaración extemporánea. Sin embargo, tenemos que hacer la acotación de lo señalado en la jurisprudencia nacional del 24 de octubre de 2007, que dicen que los correos tienen la misma eficacia probatoria que los documentos escritos. Eso quiere decir que toda inconsistencia debo notificarla a la recaudación@fonacip.gov.be. En cuanto a que debe esperar 3 días, como dice la disposición, nosotros consideramos que el contribuyente está en su derecho de manifestar cualquier irregularidad en el mismo momento que la detecte. No es necesario esperar 3 días. Si bien es cierto que la implementación de la administración tributaria del FONACIP, de esta disposición es muy corta, entendemos que pueda tener ciertas dificultades, pero esas dificultades no deben de afectar al contribuyente. Por ejemplo, ¿cuáles serían las acciones? Primero, al igual que la estimada, un escrito motivado al FONACIP, los correos como medios probatorios de que tengo una limitación para hacer el pago, para hacer la declaración o para recibir la clave. Y bueno, invocar las garantías establecidas en el artículo 85, numeral 3 del Código Orgánico Tributario, de casos fortuitos y fuerza mayor. Si hay algún impedimento para que el contribuyente haga su declaración, se inscriba o realice el pago, eso corresponde a un caso fortuito eximente de responsabilidad tributaria conforme al Código. Por eso es importante documentar cada caso. Ahora bien, vamos a la definición de ingresos, que es uno de los puntos fuertes. Y yo voy a hacer un comparativo con el aporte de la LOCTE, el impuesto municipal sobre actividades económicas y el impuesto sobre la renta. Y el comparativo, más que la definición de ingresos, voy a entrar en qué momento se consideran disponibles los ingresos. Fíjense, comento lo que es el ingreso para el aporte de la LOCTE. Los ingresos, proventos y caudales que de forma habitual, accidental o extraordinaria devenguen, la palabra devenguen nuevamente surge, que básicamente es causado, aunque no esté cobrado, los aportantes por cualquier actividad que realicen siempre que no estén obligados a restituirlo por cualquier causa, sin admitir costos ni deducciones. Perfecto. Pero adicionalmente, fíjense que la gravedad de la LOCTE es tan agresiva que ella, en el momento que se causa el ingreso, ya debe corresponder el pago del aporte. Mientras que el impuesto municipal dice los proventos o caudales que de manera regular reciba. Cuando habla de la palabra reciba, se refiere al pago efectivo, o sea, que no solo basta su causación, sino que tiene el contribuyente que debe recibir. El contribuyente o establecimiento permanente por causas relacionadas a actividades económicas gravadas, siempre que no estén obligados a restituirles a un tercero. Tiene cierta similitud el texto con el de la LOCTE. Sin embargo, el momento de que debo pagar el tributo es distinto. Igual la ley de impuesto a la renta contempla un concepto amplio en materia de ingresos, de lo que se considera ingresos, como venta de bienes, servicios, regalías, servicios de exportación, accidentales extraordinarios. Pero lo importante de la ley de impuesto a la renta es que establece también un momento en que esos enriquecimientos se consideran disponibles para el pago de los impuestos. Y eso está en el artículo 5 de la ley de impuesto a la renta, disponibilidad de los enriquecimientos. Fíjense que de este comparativo lo que observamos es que la LOCTE no está tomando en cuenta el momento en que en efecto se realizan los ingresos, sino que los considera desde el mismo momento que se causan, lo cual puede ser confiscatorio o puede afectar la capacidad contributiva del contribuyente.
El concepto de devengar, tanto jurídico como residual, ya lo acabamos de plantear en la lámina anterior, así que lo voy a obviar. Ahora, lo que no constituye ingresos en materia de la LOCTE justamente es aquello que debo reintegrar o restituir a un tercero, al igual que para el impuesto municipal sobre las actividades económicas. Sin embargo, el impuesto municipal a las actividades económicas dice que tampoco forma parte de los ingresos brutos los ajustes contables o aquellos ajustes que se apliquen por principios contables generalmente aceptados siempre que no se hayan realizado o materializado como ganancia en el correspondiente ejercicio. Lo que quiere decir es que evalúa si ese ajuste contable se materializó en el ejercicio. Si no, no formaría parte de ese impuesto. Sin embargo, en materia de la LOCTI, esos ajustes contables ya de causarse forman parte del aporte, conforme a lo que dice la Providencia 015-047, cosa que no compartimos. En el impuesto sobre la renta, vemos que las exclusiones son mínimas, que los gastos de representación de gerente, viáticos obtenidos por consecuencia de la prestación de trabajo. Aquí seguimos viendo que la LOCTE sigue siendo entre los tres tributos el aporte más agresivo, ya que no respeta la disponibilidad del enriquecimiento, sino que lo graba en base a sus causaciones. Ahora bien, el artículo 3, parágrafo 5, señala lo siguiente de la Providencia 015-047. No formarán parte de la base imponible de los ingresos brutos que se encuentren, ella habla exonerado del impuesto a la renta y otros tributos nacionales. Sin embargo, en la jurisprudencia nacional del Tribunal Supremo Superior Noveno en lo contencioso tributario de fecha 16 de febrero de 2017, la jurisprudencia señaló que las exenciones y exoneraciones establecidas en las leyes tributarias del Poder Público Nacional no formarán parte del aporte, porque violan lo que es el artículo 156 en sus numerales 13 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo que indican es la armonización de las distintas leyes del Poder Público Nacional. Entonces, para nuestro concepto, el aporte de la LOCTE debería determinarse excluyendo, esto es un ejemplo, excluyendo entre otros decretos de exoneración y exoneraciones la siguiente. En materia de impuesto a la renta, las indemnizaciones por contratos de seguro establecidas en el artículo 14, numeral 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, las donaciones y las herencias, los enriquecimientos provenientes de bonos de la deuda pública nacional, y en materia del impuesto sobre cualquier otro decreto que esté vigente en materia del impuesto a la renta. En materia del impuesto a la renta, del impuesto al valor agregado, deberían excluirse de la base de cálculo del aporte la exención establecida en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Adicionalmente, deberían excluirse las exoneraciones contempladas en el decreto 4604, 2534, 662 y 8174, entre otros. También deberían excluirse de las exenciones y exoneraciones de la Ley de Impuestos sobre las sucesiones, donaciones y demás ramos conexos y del decreto 2001 de fecha 9 de septiembre de 1997. También deberían excluirse cualquier exención o exoneración a los ingresos contenidos en otras leyes de carácter tributario. También deberían excluirse las exenciones o exoneraciones que establezcan los convenios para evitar la doble tributación. Creo que con esa forma de cálculo que ya expresamos del parágrafo segundo y tercero del artículo 3, se estaría justamente violando lo que establece el artículo 3, parágrafo 5. Adicionalmente, ya lo establecido en la jurisprudencia nacional. Ahora bien, las ganancias en diferencial cambiario, que es una de las cosas que más controversias está generando. En primera, nosotros vamos a hablar un poco de la jurisprudencia para ver cómo lo han tratado los tribunales. Pero el aporte, primero, la Providencia excede su competencia, ¿no?, cuando define elementos del tributo. En este caso, lo que dice ingresos por diferencial cambiario, los ingresos por intereses, los ingresos por dividendos obtenidos, los ingresos por colocación de bonos, sea cual fuera su denominación, los ingresos por destinos, entre otros. O sea, ella define dentro de ingresos el diferencial cambiario
los intereses, los dividendos, etcétera, cosa que no lo define la ley en su artículo 25 y 26. A nuestro juicio, justamente se violenta el principio de reserva legal, ¿no? Y se violenta lo señalado una norma de mayor jerarquía jurídica. Por su parte, el impuesto a las actividades económicas señala que se excluirán se excluirán aquellos ajustes contables que no se hayan materializado, lo que quiere decir que los diferenciales cambiarios, si no se han materializado en el ejercicio, también se excluirían de los impuestos sobre actividades económicas. Más adelante vamos a ver que el Tribunal Supremo de Justicia dice una cosa totalmente distinta a lo que dice el impuesto sobre actividades económicas. Por su parte, el impuesto de la renta también establece un momento de disponibilidad de las ganancias o pérdidas provenientes de los ajustes de los activos y pasivos en moneda extranjera. Y ese momento es cuando los activos o pasivos sean exigibles, cobrados o pagados según lo que ocurra primero. Nuevamente vemos primero que el aporte gravaría el diferencial cambiario, aunque el mismo no se haya materializado. Ahora vamos con la jurisprudencia nacional, donde hay una vasta jurisprudencia en materia de impuesto a la renta que nos pueden servir para determinar si el aporte a la LOCTI puede ser considerado confiscatorio, ¿no? En materia de diferencial cambiario. Lo primero que debemos señalar es el carácter tributario del aporte, que fue establecido en sentencia el 19 de septiembre de 2007 por la Sala Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Lo siguiente es la sentencia de fecha 16 de febrero de 2017 del Tribunal Supremo Noveno en lo contencioso tributario, que estableció que las exenciones y exoneraciones establecidas en leyes tributarias y otras leyes de carácter tributario no formarían parte del cálculo del aporte. Y por último, la sentencia de fecha 31 de octubre de 2013, el Tribunal Superior Séptimo en lo contencioso tributario, que señala el concepto de ingresos brutos y que indicó que deberían ser considerados los descuentos y devoluciones para el efecto de la determinación de los ingresos brutos. En materia municipal, bueno, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que se trata de rentas pasivas, el diferencial cambiario, y en consecuencia no forman parte del aporte del impuesto municipal a las actividades económicas. Y por su parte, la sentencia de fecha 28 de julio del 2016 del Tribunal Superior Primero en lo contencioso tributario señaló que se tratan sencillamente de ajustes contables, meramente contables. En consecuencia, no forman parte del impuesto municipal a las actividades económicas. En materia del impuesto a la renta, tenemos una vasta jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pero yo quiero hacer énfasis en dos conceptos que señala la jurisprudencia, ¿no? Y la forma como se trata el impuesto a la renta. El concepto de fluctuaciones cambiarias y de devaluación. Por ejemplo, conforme a la jurisprudencia, la cito textualmente, se denomina fluctuación cambiaria el fenómeno económico que tiene lugar por una variación del tipo de cambio como resultado de la actuación de la ley o la oferta y la demanda sobre el tráfico internacional de las monedas. En este momento, lo que nosotros estamos viviendo y que se está recogiendo como diferencial cambiario es producto de fluctuaciones cambiarias. Ahora bien, ¿cómo lo trata la jurisprudencia? La jurisprudencia señala lo siguiente, en materia de impuesto a la renta señala lo siguiente. Por el sencillo hecho de que ocurran fluctuaciones de la moneda, no se generan las ganancias o pérdidas en cambio. Tales beneficios se consideran disponibles a efectos fiscales en consecuencia gravables en el momento que efectivamente se ha hecho el pago y se ha efectuado la liberación de la obligación a un tipo de cambio mayor que el existente para la fecha que la deuda fue contraída. En cuanto a la devaluación, por su parte, en países que tienen un control cambiario, es una decisión tomada por el gobierno para afrontar una decisión económica determinada cuyos efectos se deben reconocer en la contabilidad a los fines de determinar en el ejercicio el aumento o disminución del patrimonio. En consecuencia, no se requiere de su efectivo pago, sino de su causación para reconocer los efectos fiscales. En pocas palabras, el impuesto de la renta dice, si es devaluación, la reconozco en el ejercicio que ocurre. Si es fluctuación, la reconozco en el ejercicio que pago, que me libero de la deuda.
Ahora bien, solo me quedarían 2 láminas o 3 láminas para concluir, o sea, las conclusiones, las recomendaciones y el régimen sancionatorio. Básicamente las conclusiones las he venido estableciendo durante toda la ponencia, que es que justamente la Providencia 015-047 viola el principio de reserva legal establecido en el artículo 3, numeral 1 del Código y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, que el aporte de la LOCTI obedece al principio de territorialidad. La Providencia 015-047 viola el principio de territorialidad al tratar de gravar los ingresos exentos o exonerados establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta y otras leyes. La LOCTI puede estar no considerando el momento en que la renta realmente es disponible, lo cual puede ser confiscatorio, puede afectar la capacidad contributiva del contribuyente. La solución que pueden plantear los contribuyentes, cosas que no las recomendamos, ya que nosotros vamos a hacer otras recomendaciones, pasa por lo práctico. Por ejemplo, los contribuyentes pudieran netear los efectos contables del diferencial cambiario ganancia y pérdida. Ratifico, no es nuestra recomendación. Pero eso pudiera ocurrir para minimizar el impacto de la LOCTI. El aporte debe buscar armonizar con las distintas potestades tributarias del Poder Público Nacional. Ahora, nuestras recomendaciones, obviamente que consideramos que la Providencia 015-047 posee vicios de nulidad absoluta en su artículo 13, conforme al artículo 13 y 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ¿no? Ahí hacemos sin entrar en el análisis de la pirámide de Kelsen, vemos dónde está ubicada la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y vemos la ubicación de la Providencia 015-047. Ahora, ¿cuáles son los posibles pasos a seguir? Bueno, yo voy a comenzar por el último, por el pago. Realizar el pago bajo reclamo, como muchos mencionan, solve repete. Esto con el fin de evitar las medidas cautelares establecidas en el artículo 239 del Código Orgánico Tributario. Considerar, en el caso de la unidad, considerar que el acto administrativo es nulo de pleno derecho, por lo cual la acción de nulidad no pierde vigencia y puede ser ejercida en cualquier momento. Es decir, se puede introducir un amparo tributario en cualquier momento. También se puede solicitar la nulidad ante la sede administrativa a través de escrito motivado y la administración tributaria tendrá 30 días para dar respuesta. Si no los da en esos 30 días, el contribuyente podrá ejercer los recursos conforme al Código Orgánico Tributario. Muy bien se puede hacer una consulta a la gerencia jurídica del FONACYT de conformidad con los previstos en los artículos 260 al 265 del Código Orgánico Tributario, y si no se obtiene respuesta, se aplica el criterio que el contribuyente está planteando y no se podrá ser sancionado por la aplicación de ese criterio. Yo pienso de que esto no hay una solución específica, la empresa pudiera llegar a realizar el pago y aplicar las otras acciones que muy bien considere prudente. En cuanto al régimen sancionatorio, nosotros tenemos la experiencia de que el FONACYT está aplicando el artículo 50. Sin embargo, yo voy a hacer énfasis, sin querer dar malas noticias, yo voy a hacer énfasis en lo que dije anteriormente, el carácter tributario de la LOCTI. Y lo señalado en el artículo 48, cuando remiten a los incumplimientos de la ley orgánica al régimen sancionatorio del Código Orgánico Tributario. Y dice que se aplicarán las sanciones del Código Orgánico Tributario, además de las multas de la LOCTI. En la práctica, lo que está ocurriendo es que la multa que se aplica es la del 50% del monto del aporte correspondiente. Así la empresa deje de pagar o pague con retraso. Sin embargo, en el Código Orgánico Tributario hay distintas disposiciones, inclusive que pueden ser más agresivas que el régimen sancionatorio de la ley del aporte de la LOCTI. Lo primero que rápidamente vamos a decir en cuanto a deberes formales, aplica la multa de 150 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que publica el tipo
que publica el Banco Central de Venezuela, eso es cuando el retraso es de un año, ¿no? Cuando es inferior a un año, aplica la multa de 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Tenemos que hacer énfasis en el artículo 108, porque el artículo 108 señala que cuando se trata de sujetos pasivos especiales, la multa se incrementará en 200%. Y ese artículo no establece que si es solo para los tributos recaudados por el CNA o para cualquier otro tributo de las distintas administraciones tributarias que se rijan por el Código Orgánico Tributario. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta la actualización monetaria señalada con el artículo 91 del Código Orgánico Tributario, el cual señala que las multas se pagarán con la moneda de mayor valor que esté cuando le corresponda el pago de la multa y no cuando se haya cometido el ilícito tributario. Eso constituye una actualización monetaria. En cuanto a las sanciones materiales, vemos que también son importantes. La LOCTI habla de cuando no se paga el tributo, mientras que el Código Orgánico Tributario también señala que cuando lo pago con retraso. Y si el retraso es menos de un año, la multa es del 0.28 por cada día de retraso hasta un máximo del 100%. Si pasa más de un año, adicional a la multa anterior le sumo el 50%. Pero si pasa a más de 2 años, la multa se transformaría en 250% del monto adeudado. Y tenemos que volver a hacer la acotación, la conversión de la multa establecida en el artículo 92. Quiere decir que la multa no la voy a pagar conforme al aporte en Bolívar, conforme al aporte que determiné en un determinado momento, sino la voy a pagar con la moneda mayor valor que esté vigente al momento del pago, para lo cual tendré que hacer la conversión de la multa en el momento que se generó, utilizando la moneda de mayor valor que estuvo vigente en el momento de la comisión del ilícito, y multiplicarla por la moneda de mayor valor que esté vigente, por el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que esté vigente al momento del pago de la multa. Es importante tener en cuenta que la Administración Tributaria, el FONACYT, pudiera tomar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Cuáles son estas medidas cautelares contenidas en el artículo 239 del Código Orgánico Tributario? Embargo preventivo de bienes muebles y derechos, retención de bienes muebles, prohibición de enajenar, gravar bienes inmuebles, prohibición de generar movimientos de cuentas bancarias, suspensión del disfrute de incentivos fiscales otorgados y cualquier otro criterio que la Administración Tributaria considere para asegurar las obligaciones tributarias. Bueno, esto fue todo en nombre de Rodri, de Iraima y de todo, en el mío y de todo el equipo de BDO que hizo posible este evento. Les damos las gracias y le voy a dar el pase a Alexandra para que iniciemos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Miguel, Iraima y Rodri. Muchísimas gracias. En este momento vamos a dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Preguntan, sobre la moneda funcional, si puede ser cualquiera a pesar del decreto de control cambiario, indicaba como moneda de cambio el euro. Bueno, fíjate, aquí hay que establecer, no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Él dice que si puede ser cualquiera, no se trata de ser cualquiera. De acuerdo con la norma, la NIC 21, estamos hablando de la moneda que tiene el entorno económico que tenga la empresa en ese momento para determinar, digamos, la generación o el flujo de entrada y salida de efectivo. En estos momentos no estamos en una situación de control de cambio. En este momento estamos en una situación de libre convertibilidad. Inclusive estando en el momento del control de cambio, de igual manera el análisis de la moneda funcional se debe hacer en base a la moneda que influye en el entorno económico de la compañía. Un ejemplo que pudiéramos traer estando en una situación de control de cambio y no control de cambio es el tema de la moneda funcional de PDVSA. PDVSA tiene moneda funcional dólares.
y en este momento no tenemos control de cambio, quiere decir que hay multiplicidad de monedas y de acuerdo con eso, la compañía debe determinar mediante un análisis profundo, técnico, integral, que incluya la parte fiscal, la parte contable y la parte tecnológica, cuál es la moneda funcional que le permite garantizar la utilidad de los estados financieros que se ha visto mermada en el transcurso de lo que entró, desde el momento en que entró en juego la múltiple moneda. Gracias. Otra pregunta que tenemos, ¿qué debe hacer el contribuyente especial para indicar que no está obligado a presentar la declaración estimada? Bien, de acuerdo a esa pregunta me dan la oportunidad de clarificar un poco, que no lo hice en la presentación por tema del tiempo, es que de acuerdo a lo que establece el numeral 6 del artículo 155 del Código Orgánico Tributario, el contribuyente debe notificar al CENIAT cualquier cambio que altere su situación tributaria, ya sea en el inicio o en el término de su actividad. Y me da luz para poder explicarle a la persona que hizo la pregunta de que puede hacer un escrito ante el CENIAT notificando el por qué él no va a realizar la declaración estimada. Si lo hace por tema de consulta, mucho mejor, porque de acuerdo a lo que establece el artículo 260 al 265 del Código Orgánico Tributario, si él esboza dentro de su consulta lo que él está realizando, cómo él está llevando y el por qué él considera que no debe realizar esa declaración estimada, entonces eso prevalece a la hora de que el CENIAT vaya a responder, si responde de manera contraria a lo que él hizo. No obstante, no hay multa ni sanción. ¿Por qué? Porque así lo establece el propio código. Si usted en el cuerpo de la consulta esboza su criterio, lo que usted realiza, el CENIAT posteriormente, si no está de acuerdo con usted, no podrá colocarle o imputarle sanción alguna por el criterio que usted haya planteado dentro de su consulta. Por allí, dentro de este tema tributario, con los dos colegas, el CENIAT parece que le está diciendo a los contribuyentes, parece, no es algo que yo haya escuchado como vocero, de un vocero del CENIAT, sino de lo que se rumora pues, en este ámbito tributario, de que el CENIAT le está diciendo a los sujetos pasivos especiales que manden una carta notificando el por qué no va a realizar la declaración estimada. Y allí cobra fuerza lo que explicamos en la ponencia respecto a lo que establece el decreto constituyente, la supremacía del decreto constituyente, una norma de contenido supraconstitucional en contra de lo que establece la Providencia 78, que es solamente tiene carácter sublegal y la misma ha sido emitida o emanada del CENIAT. Gracias, señora Iraima. Si cambio mi moneda funcional, ¿debo pedir autorización al CENIAT? Fíjate, ¿se escucha, no? ¿Se escucha, Alessandra? Sí, perfecto. Sí, esa es una pregunta reiterada. Básicamente, aquí estamos hablando del cambio de la base, la unidad de cuenta de la compañía. Por supuesto que si yo utilizo una unidad de cuenta distinta a la que traía, yo lo dije en la ponencia, siempre debemos tener nuestros registros en bolívares porque es lo que la ley nos obliga. Ahora bien, si yo necesito cambiar o llevar la contabilidad en una moneda distinta al bolívar y voy a hacer estatutariamente la contabilidad en dólares o en euros, allí en ese caso sí tendría que solicitar al CENIAT el cambio de esa unidad de cuenta a efectos tributarios. Pero como no estamos planteando eso, estamos planteando la base de la unidad de cuenta a nivel de estado financiero, contable, y la utilización de la moneda de presentación para efectos estatutarios. Entonces, no sería necesario la notificación al CENIAT para eso. Gracias. Complemento un poco, Rodri. Complemento un poco porque en efecto el Código Orgánico Tributario señala que los tributos, multas e intereses se pagarán en bolívares. Obviamente, indistintamente de tu moneda funcional, tus declaraciones, tus libros legales van a continuar en bolívares. Y en efecto, eso sería más que todo para un análisis tuyo internamente
más que para la declaración y pago de los tributos. Claro que se van a ver afectados los tributos con la moneda extensional, desde luego. Gracias, Miguel. Otra pregunta. ¿Y qué debe indicar en la consulta si se decide realizarla ante el SENAT? Bueno, como ya habíamos indicado, si esbozamos dentro del criterio, dentro de la consulta, el criterio que está manejando el contribuyente, el por qué él no está presentando esa declaración estimada, sencillamente cuando el SENAT llegara a responder, si responde de forma negativa a lo planteado por el contribuyente, no va a haber multa, sino que a partir de ese momento en que el SENAT le notifique la respuesta de la consulta, el contribuyente deberá hacerlo hacia el futuro, el planteamiento esbozado por el SENAT, pero no va a tener sanción, como ya habíamos explicado anteriormente. Gracias, Iraima. Otra pregunta, la última. Si la sanción que aplica la providencia del LOCTI es menor a la del COT, ¿cuál me deben aplicar? Ok. Fíjense, no es menor, sencillamente dice que se aplicarán por los incumplimientos las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario adicional a las establecidas en la LOCTI como tal. Si analizamos, en ningún momento esas dos multas se están contraviniendo. Sencillamente, el artículo 50 señala si yo dejo de pagar el aporte, mientras que el Código Orgánico Tributario habla de si yo dejo de pagar dentro de los plazos del aporte. Obviamente es mayor que el FONACYT esté aplicando la establecida en el artículo 50 de la LOCTI. Bueno, muy bien, esto favorece al contribuyente, pero si el FONACYT aplicara lo establecido en el Código Orgánico Tributario, está está en su derecho. Y eso lo señala el artículo 48. En ningún momento hay una violación. Estamos hablando de la ley orgánica contra el Código Orgánico Tributario. La providencia no. La providencia hace mención de que se aplicarán las sanciones establecidas en la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Pero aquí creo que no hay una colisión de normas, que aquí la administración tributaria pudiese aplicar tanto el código como la ley orgánica, tal como lo señala el artículo 48, obviamente que si un régimen de sancionatorio, y esto lo evaluamos en la ponencia de fiscalización, si un régimen sancionatorio me favorece, yo iría por el régimen sancionatorio que me favorece, pero eso es cuando hablamos de la retroactividad de los regímenes sancionatorios, que está contenida en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. En este caso, está muy bien que la LOCTI esté aplicando el artículo 50, pero nada le impide a ella aplicar lo señalado en el Código Orgánico Tributario y aplicar la actualización señalada en los artículos 91 y 92. Recuerden que el carácter tributario ya fue establecido en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias, Alexandra. Muchas gracias, Miguel. Ya estamos casi terminando. Si tienen o quedaron algunas preguntas por responder, por favor no duden en contactarnos y con gusto les estaremos atendiendo. Recuerden que somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. Señores, damos por concluido nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos por participar y en especial a nuestros ponentes. Este webinar será compartido en nuestro canal YouTube. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.